todas nuestras peores previsiones se cumplieron y fueron rebasadas. Y ha sido una desgracia. Yo creo que el país va en caída libre. Es decir, no puede ser que hayamos perdido tantos derechos, que hayamos perdido tanta seguridad, que hayamos perdido tanta soberanía en tan poco tiempo. Es decir, eh, procesos de consolidación de la nación que tomaron más de un siglo, se echaron atrás en cosa de semanas, ¿no? Entonces estoy pensando sobre todo en el tema de la reforma energética. Estoy pensando, por ejemplo, en cómo le tomó décadas al país hacerse de una industria petrolera confiable, construir una industria eléctrica importante, etcétera, y cómo en unos cuantos días en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores aprobaron una reforma energética que prácticamente puso a remate un haber de la nación que era muy importante. Yo estoy convencido de que hubo toda una generación, digamos, la generación que se forja en el México de la posguerra, fue una generación de intelectuales muy brillante. Una generación además que creció en medio de un debate interesantísimo, ¿no? Es un debate en el que se estaba discutiendo, parte del debate tenía que ver con el debate de la posguerra y parte del debate tenía que ver también con el debate de la posrevolución mexicana, ¿no? ¿Qué rumbo tenía que tomar el país? ¿Cuáles eran las ideas dominantes? Y hay una cosa que me llama la atención. Si tú revisas aquellos debates, los debates de la década de los 60s y 70s, eran debates en los que tenía un peso enorme el pensamiento profundo, es decir, se debatía sobre cuestiones importantes que tenían que ver con el devenir de la humanidad, cuál es el sentido del progreso, las críticas al concepto del progreso. Eran debates muy interesantes. Y a partir de la década de 1980, el debate empezó a decaer. Y yo estoy convencido que eso tiene que ver con la entrada en vigor de la hegemonía neoliberal, ¿no? Porque de repente en el centro de la atención dejó de estar el hombre y empezó a estar la bolsa de valores. Y eso obviamente implica una degradación de todos los valores humanistas, ¿no? Implica que perdimos el enfoque, perdimos el punto, perdimos de vista lo que yo creo que debería de ser el centro de nuestra atención. Una parte del análisis está en un libro que está dedicado a los millennials, sí, que es sobre los ciclos revolucionarios y contrarrevolucionarios, que es en realidad, se titula entre Lord Voldemort y Donald Trump, ¿no? Que es una reflexión sobre cómo, entre otras cosas, sobre cómo J.K. Rowling en Harry Potter ha retomado algunos valores dominantes y los ha convertido en una novela épica, ¿no? de magia y brujería. Y parte de esto también está retomado en el trabajo en la investigación sobre la historia de la derecha en México. Fíjate, si revisamos la historia de nuestro país, nos vamos a dar cuenta que efectivamente en nuestro país, como en prácticamente todos los países de Occidente, ha habido en los últimos siglos un debate muy importante entre los sectores de izquierda y los sectores de la derecha. Los sectores de la izquierda vienen del pensamiento de la Ilustración y han ido evolucionando de diversas maneras. Han incorporado a su agenda la agenda social, la agenda económica, etcétera, y han extendido su margen de intereses, ¿no? Es decir, originalmente los intereses, los planteamientos de este sector de la política se sintetizaban en la frase libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa, y se extendió al término libertad, igualdad, fraternidad, incluso en términos de derechos económicos y derechos sociales, etc. La derecha también ha ido evolucionando, pero la derecha ha ido evolucionando de otra manera. Pasó de rechazar totalmente las lógicas librecambistas que apoyaban los liberales mexicanos y europeos en el siglo XIX,
a apoyarlas totalmente, a ser totalmente partidaria de las lógicas librecambistas, y mantiene la tesis de que las desigualdades son inevitables y hasta necesarias para la sociedad, ¿no? Entonces, seguimos debatiéndonos entre estos dos polos. El humor es uno de los grandes regalos que nos ha dado la vida, ¿no? Es decir, Freud decía que ante una situación extrema en realidad hay pocas salidas. Dice, una es la violencia, otra es el sexo y la otra es el humor. Así de importante es el humor. Y yo creo que el humor es importante, entre otras cosas, porque es un consuelo que nosotros nos damos a nosotros mismos. Es una pequeña ventana que nosotros podemos abrir y que nos permite escapar de situaciones espantosas o encontrarle el placer o sacarle el placer a una situación horrible. Y eso es lo que es el humor. Entonces es importante y por supuesto que es una herramienta didáctica muy eficaz.